Bueno, estas son las imágenes que muestran de qué manera este grupo criminal del PCC y otros también infiltrados terminaron huyendo de una cárcel de Pedro Juan Caballero. Hoy la Fiscalía dio a conocer las imágenes del circuito cerrado, donde perfectamente se ve de qué manera se organizó este túnel, se fugaron, la reacción llamativa, por cierto, de los guardias de la policía. Vamos a analizar y hablar de este tema en esta tarde. Bienvenidos a la primera edición. Fernanda, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Juan, el saludo también para todos los televidentes. 7 días bastaron para que terminen de construir este túnel sin que aparentemente nadie se dé cuenta y se fugaron en un total de 3 horas. 76 personas salieron por el túnel. Desde la medianoche aproximadamente hasta las 3 de la mañana. 1:30 de la mañana aproximadamente fue la última vez que se lo ve a Timoteo Ferreira, uno de los principales líderes del primer Comando Capital, que después termina saliendo. Y sobre todo muchísimos elementos llamativos, compañeros también de la audiencia, la reacción de los guardias, la cantidad de tiempo que se empleó en avisar en primer lugar y sobre todo reaccionar, ¿no? Después se daba esa corrida, primero una caminata bastante tranquila para verificar las celdas. Bueno, sobre todo un elemento valiosísimo para la Fiscalía para determinar culpabilidad y sobre todo implicancia de los guardias. Bueno, de hecho, estas imágenes son el soporte de la Fiscalía para la investigación. En base a estas imágenes ya hubo un poco más de una treintena de imputados, algunos incluso ligados todavía al proceso, ya desvinculados del Ministerio de Justicia. Hay varias personas que, bueno, con estas imágenes también se va a entender cuál es la responsabilidad concreta en torno a lo que fue esta fuga masiva de presos. Presos que estaban incluso en un sector de un sector alto, sí, que llamativamente unos días antes fueron bajados a la planta baja. No se chequearon las celdas porque se encontró una celda llena de arena que es justamente la extraída para cobar ese túnel. Y la forma de chequear, supuestamente en esos días previos cuando hacían requisas, ¿cuál era? Golpear los barrotes y pasar de largo. Aparentemente esa era la forma de trabajar de algunos de los funcionarios penitenciarios que hoy están en la mira. Hay todavía muchísimos videos que se van a tener que verificar y analizar para determinar el trabajo de la Fiscalía en cuanto a las imputaciones. Bueno, arrancamos de esta manera nuestra primera edición, como siempre recordando un día como hoy nuestra efemérides. Bueno, les quiero comentar acerca de José Félix Estigarribia, ¿sí?, ¿no? Este gran héroe de la patria. Bueno, nació el 21 de febrero, un día como hoy, pero de 1888 en Caraguatay, departamento de la Cordillera. En 1903 ingresa a la Escuela Nacional de Agricultura, instituto bajo la dirección del benemérito doctor Moisés Bertoni, donde se graduó de agrónomo. Entre 1906 y 1908 se desempeña como ujier en tribunales, así solventa su carrera de bachiller. En este último año, cuando aún era un simple particular, se incorpora a la revolución del 2 de julio de 1908. También liderada en esa época por el mayor Albino Jara. En mayo de 1910 inicia su carrera militar. Fue presidente constitucional de la República del Paraguay en 1939, 1940 y fue el gran comandante de la Guerra del Chaco. Tenemos un audio que queremos compartir con ustedes de José Félix Estigarribia, que nacía un día como hoy. No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra. Y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico, y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las 2 guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que José Félix Estigarribia, un audio original del que fue el comandante en jefe en la Guerra del Chaco y un gran estratega también. Un día como hoy nacía en 1888. Bueno, ¿cómo está el tiempo en esta jornada? Reiteramos, una temperatura bastante agradable esta mañana. Se viene un fin de semana con mínimas de 15 grados, pero aparentemente no se anuncia lluvia, Fernanda, ¿eh? Por lo menos hasta ahora
ahora no, ya se va sintiendo lentamente el otoño con estas temperaturas. Sí. Bueno. Hoy nos despertamos sorprendidos y queremos saber cómo va a estar desarrollándose también todo lo que tiene que ver con el clima. Actualmente 27 grados la temperatura, misma sensación térmica, clima agradable decimos porque tenemos una humedad tan solo del 38% y viento girando en sector sur a 31 kilómetros por hora. Esto hace que esta temperatura de 27 grados no se sienta. Y vemos también lo que va a pasar durante esta tarde. Temperaturas que van a ir bajando de 25 grados aproximadamente. La máxima para hoy era tan solo de 28, que ya prácticamente fue alcanzada. Durante la noche, temperaturas que van a ir de 24 a 19 grados y durante la madrugada una temperatura de 19 a 17 grados. Clima muy, muy agradable, como estábamos diciendo, cielo nublado, el que vamos a tener hasta ahora. Vamos a ver también qué va a pasar en los próximos días. ¿Qué nos depara para el fin de semana? Sábado, 17 grados de mínima, 28 la máxima, cielo nublado. También se descarta la posibilidad de aguacero, tormenta eléctrica. Para el domingo, 15 grados de mínima, Para el fin de semana, entonces, clima fresquito con el que estaremos amaneciendo, 30 grados de máxima, lunes 18 de mínima, 33 la máxima, y recién se pronostica un clima inestable para el martes, 22 grados de mínima, 34 la máxima. Bueno, ¿y cómo está la pizarra de cotizaciones en esta jornada a las puertas del fin de semana? La actividad se para hoy porque ya el sábado y domingo, bueno, vamos a tener esta cotización que se tiene hoy. Coméntanos, Juan, por favor. Efectivamente, Carlos, pero igualmente mucha gente va a la zona de frontera, así que por eso es importante que manejemos estos números. El dólar está en baja, se cotiza la compra a tan solo 6.250 guaraníes, a la venta en 6.300, el euro a la compra 6.900, a la venta 7.170. El peso argentino está en alza, atención con esto, 75 guaraníes a la compra y 85 a la venta. Mientras tanto, el real brasileño a la compra 1.420, a la venta 1.470. Bueno, en esta jornada de viernes elegí 3 temas para arrancar justamente esta programación y tiene que ver con esto que realmente me preocupa. Escuchen bien, la morosidad de las empresas en sus aportes al IPS. Te cuento que hasta enero de este año la deuda superaba los 600.000 millones de guaraníes, pero esto no solamente tiene que ver con el dinero, afecta directamente a los asegurados, pues la previsional se ve obligado a dar cobertura médica hasta 60 días después del último vencimiento de la fecha de pago del aporte obrero patronal y justo en esta epidemia de dengue. Y si la empresa deja de pagar, obviamente este servicio se acorta. Entonces, preocupa mucho la morosidad por parte de las empresas al IPS, que recientemente dio a conocer una lista justamente de las empresas que tienen problemas con sus aportes. Bueno, 13,24 en la República del Paraguay, 27 grados la temperatura a estas horas en Asunción. Reiteramos, una temperatura relativamente mucho más agradable de los 44 que teníamos hace simplemente unos días, ¿no? Bueno, tenemos a la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, a quien agradecemos su tiempo para charlar un poquitito acerca de los proyectos, de qué manera Paraguay se vislumbra para este año en cuanto a inversión, a industria, al comercio. Hubo firmas muy importantes este año y que tiene justamente que ver con eso, de qué manera generar fuentes de trabajo también. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto realmente estar aquí, gracias por la oportunidad y efectivamente arrancamos un año, ya estamos en febrero de un año que se vislumbra mucho mejor que el año anterior.
donde tenemos mucho avanzado a pesar de un año conflictivo como el que tuvimos, y donde vislumbramos que vamos a tener oportunidades nuevas, que va a ser un gran desafío quitarle el mayor provecho posible. Bueno, yo creo que lo más importante de este 2020 fue justamente la firma con Brasil después del incidente del año pasado, del 16%, que bueno, complicó, pero sirvió también para abrir una puerta y sentar las bases legales justamente para una proyección económica muy interesante que tiene que ver justamente con el tema de las automotriz. Sí, automotriz. Automotriz en general, recordando digamos, a los televidentes que dentro de Mercosur hay dos sectores que no se habían incluido, el automotriz y el de azúcar. Y en el automotriz los demás países tenían acuerdos bilaterales. Paraguay no tenía ningún acuerdo bilateral con los socios. No había todavía un acuerdo Mercosur. Después de lo de Europa, del tratado con la Unión Europea, Mercosur decide, digamos, tocar el tema automotriz. Y en ese sentido, Paraguay, siendo el único país que no tenía ningún acuerdo, se vio ya en la necesidad imperiosa de abordar este tema. No menor, complejo, con muchos actores, algunos temas inclusive contrapuestos quizás en intereses, lo mismo pasaba al lado brasileño. Así que dentro de lo que fue ese segundo semestre tan complicado nos tocaron estas negociaciones, cerramos la Unión Europea, pasamos a la de Mercosur, empezando por Argentina y luego Brasil, sin duda nuestro principal socio y nuestro principal cliente en esto que... Estamos hablando de autopartes, pero también estamos hablando de ensamblaje en Paraguay, estamos hablando de la industria en general. Automotriz en sí. Es un acuerdo de base industrial. ¿En qué nos beneficia esto? Primero, da las bases legales para darle cobertura legal a lo que ya estaba ocurriendo. Es decir, hoy hemos acordado cómo nos vamos a cobrar mutuamente aranceles libre comercio, cupos preferenciales. Hemos abordado temas como, por ejemplo, el tema de autos híbridos, autos eléctricos, con vislumbramiento del futuro. Esto nos da las bases legales para, como le digo, cobertura a lo que ya está, pero también nos permite salir y promocionar al país a nuevas inversiones con esta base legal. Convengamos que el mercado paraguayo es pequeño y las grandes industrias como esta, una industria automotriz a su vez, o una gran montadora a su vez, aprendí, que genera en su entorno otras 300 industrias aproximadamente, estira consigo, y son en general muy regionales, ponen un centro tecnológico en una parte y luego las diferentes partes en la región. Por tanto, nosotros tenemos que ahora con esta base legal, siguiente paso, hacerlo a nivel Mercosur, que lo tenemos en este semestre, tenemos la presidencia pro tempore, ese es nuestro objetivo, y de ahí dos cosas. Una, insertarnos más profundamente en las cadenas productivas automotrices de Brasil y de Argentina, y también, ¿por qué no?, aspirar a profundizar en esa compleja industria, en la industria de extrazona. ¿Ya se está hablando con alguien? ¿Ya se ofreció? De ¿Ya hecho, se reunió? Mercosur está en negociación bilateral, o sea, en negociación de bloque, mejor dicho, con Canadá, con Singapur y con Corea. De ahí que nosotros también hemos pedido a los amigos coreanos que nos ayuden a vislumbrar un plan nacional automotriz de largo plazo, de manera que podamos decir hacia qué parte, qué tipo de esa cadena tan compleja nos conviene atraer. Estamos abiertos, por supuesto, a todos los intereses, pero hacia dónde nos conviene ir, qué tipo de industrias atraer para madurar esto, insertarnos mejor en donde ya estamos y que nos dé posibilidades reales de competir. Muy interesante cuando se habla de bloques, pero yo siempre le tengo miedo a los grandes, a Brasil, Argentina, y que son una oportunidad, son por dos vías. Cuanto más, hoy por hoy, cuanto más autos venda Brasil y Argentina con autopartes paraguayas, fantástico, más trabajo en ese segmento. Pero ya están las bases legales, hoy ya hay una industria ensambladora, hoy ya hay una industria ensambladora en Paraguay, hoy ya hay una industria automotriz paraguaya incipiente, pero que ya está conversando, por ejemplo, con Argentina, con Uruguay, con otros aliados, con socios, estoy hablando del sector privado, para crecer en la línea de producción en Paraguay. La industria automotriz grande per se es difícil que venga de cero o con muy poco trabajado en el sector. Hay que madurar, es una industria compleja. Vamos a hacer dos cosas: madurar con nuestros socios en las cadenas de valor regionales, pero también proyectarnos, porque quien quiera venderle algo a la industria brasilera o argentina, produciéndolo en Paraguay, gracias a estos acuerdos, lo puede vender también con el índice de contenido adecuado, con ciertas características técnicas, los puede vender también a ellos. O sea, es cadena global y cadena regional.
pero tenemos hoy las bases legales que nos permiten salir con tranquilidad a exponer las posibilidades para producir en Paraguay mirando a Mercosur o para producir, y mejor dicho no, y también para producir y darle mayor competitividad a las cadenas que ya están más maduras. Aparte del bloque, ¿ya hubo conversaciones como Paraguay ante este nuevo contexto con otros negocios, otros países, aparte de lo que mencionaste? Las autopartistas reciben consultas, digamos, el sector privado recibe consultas, sé que están en cotizaciones, sé que también la gente que está en el sector de ensamblaje también está recibiendo consultas de autopartes, perdón, de montadoras, para avanzar, como les digo, en esa cadena. Conocemos de los intereses, esto es bastante reciente, se ha ratificado ya en Argentina, ahora falta de hacer todo lo siguiente con Brasil. Y el interés primero empieza por los privados que maduran los negocios y a partir de ahí hoy ya está hecho, digamos, la base legal. Le quiero hablar de otro tema que también, esto realmente es muy positivo, pero por el otro que preocupa y tiene que ver con el este del país, con todas estas tratativas, las negociaciones, el proyecto de ley de la zona franca. Bueno, ¿cuál es la postura del Ejecutivo al respecto, ministra? Bien, nosotros consideramos, de hecho, para mí, para el Ministerio de Industria y Comercio es bastante amplio el tema, puesto que estamos convencidos, en primer lugar, que el este del país son varios bloques distintos con distintas realidades. No es lo mismo Hernandarias que Ciudad del Este que Franco, solamente para hablar de un área metropolitana, o Mingaguazú. O sea, entonces, también entendemos que es necesaria un cambio de matriz económica en esa parte del país. Yo te digo porque está esto en estudio, porque si sale va a ir el Ejecutivo después. Este proyecto. Ese proyecto tiene un alto componente, o principalmente un componente arancelario, donde la voz cantante en esa materia, digamos la autoridad en esa materia del estudio es la de Hacienda, de tributación, y en ese sentido, desde el punto de vista del Ejecutivo, acompañaremos la posición de Hacienda. Ahora bien, que dice no al respecto. Que dice no al respecto de esa manera. Claro. Es decir, nosotros estamos convencidos de que el problema... Una compuerta ahí. El problema existe, el problema está... pero ya lo hablábamos inclusive fuera de cámaras, que no se soluciona ni va a acabar el tema por una cuestión fiscal. Los márgenes son muy pocos y sin embargo el problema del recambio de la matriz económica de Ciudad del Este es un problema que no solo es de Ciudad del Este, es de todo el Paraguay. Todo el Paraguay tiene que estar pendiente de esto que ocurre aquí, porque tanto los ingresos que entran al Estado paraguayo afectan a tu bolsillo, al mío, al de doña Juana, allá en San Pedro, a todos, como también a Ciudad del Este, que si no tiene alguna, digamos, otras vías de diversificación económica, tiene puestos muchos puestos vinculados, y hay que darle alternativas para poder desarrollarse mejor. Y hay una gran responsabilidad del empresariado también en poder visualizar un Ciudad del Este que atraiga un tipo de turismo que se quede, que consuma en Paraguay, que gaste más en Paraguay y que también compre el perfume, el producto importado, etcétera, con atracción de inversiones de otra, digamos, también de otro porte. El ciudadano que entra, yo vengo de ese sector y lo hablo con mucha pasión, conozco mucho de esa problemática. Yo les digo, una economía que se basa en un tránsito vecinal fronterizo o en una economía de compra breve, de entra y compra un producto importado, que además después tenés que remesar el dinero, ya sea en reales o en dólares, tiene muy poco margen de maniobrabilidad. O sea, el problema, hoy se llama esto, mañana se llama aquello, pero va a ser muy poco el margen. Hay que desarrollar una matriz económica donde hay otro tipo de turismo, otro tipo de atractivo para que vos o cualquiera de otra parte del país, con turismo interno, turismo regional y de larga distancia, quede en el territorio, gaste en el territorio, el mayor atractivo del continente. Después Machu Picchu está ahí enfrente. Eso no va a mudarse de ahí. Hay 3 aeropuertos internacionales. Toda esa zona es una zona bellísima. Centro de convenciones, turismo de compras de alto nivel, el resort, Seco Resort, bueno, eso es mi colega del área de pero eso turismo. Hay que llevar como una política de Estado, ministro. De lo contrario, suena muy lindo. No suena lindo. Es una posibilidad, es una oportunidad de negocio. Pero mientras tanto, está corriendo la ley, en sentido, Hacienda dice que no. Claro, pero hay que dar una alternativa. Te digo política de Estado porque no solamente es responsabilidad del Ejecutivo o el Ministerio de Industria y Comercio o de Turismo, sino que es una cuestión de legislación, una cuestión de dar la garantía necesaria jurídica. Jurídica, te digo, desde el Poder Judicial para
claro, Las el inversiones inversionista- están. Lo que pasa es que es un cambio de mentalidad también. Claro, Es pero un tenés, cambio de pero tenés que comenzar a hacerlo. Lo contrario, la desesperación de la gente de Ciudad del Este está complicada. No, sin duda alguna. Sí. Vos sin sabés duda cómo fue el alguna. 2019, este fin de año. Sin duda alguna, estamos conscientes de eso. Lo que digamos, vemos que tenemos que ver, seguir discutiendo de una forma que sea, digamos, para el Paraguay, porque Ciudad del Este es parte del Paraguay, fundamental en la economía paraguaya. Porque la gente, los detractores ven a este proyecto de ley como una manera de simplemente beneficiar a un sector a un nicho muy pequeño. Es una ley que tiene muchos cuestionamientos por un lado y por otro afecta muchos intereses. Por eso le digo a doña Juana que está en San Pedro, a don Luis que está en Ñembucú, atento a lo que está pasando porque eso es complejo, abarca, importa toda la economía paraguaya. Sin duda un foco, lo hablábamos esta mañana con el gobernador de Alto Paraná, sin duda tenemos que ser más eficientes, no solo como Estado, como empresariado local también, en dar alternativas, en animarse también a otras formas y en abrirse a la oportunidad o a las posibilidades reales que tenemos de efectivamente tener, ya sea regímenes competitivos, pero al mismo tiempo inversiones de mediano y largo plazo, porque con este tema nomás no se va a resolver. O sea, es parcial. Yo conozco gente sumamente visionaria en Ciudad del Este, conozco a gente que está ya mirando un Ciudad del Este de otra manera y que se anima o que se está animando a invertir en servicios. Es un área que puede ser perfectamente disponible para área de Y ya no solamente de Ciudad del zona. Este, tenés Randarias. Hernandaria es con una visión sumamente turística e industrial. El lenguaje ahí es otro. En Franco, con el tema del puente, el lenguaje es otro, ¿verdad? En Mingaguazú sí que es completamente distinto otra vez, ¿verdad? ¿Qué tipo de industrias tenemos que atraer al Alto Paraná? Al Alto Paraná y en toda la región de frontera, claramente por su vocación y por su cercanía al gran actor económico continental que es Brasil, son industrias vinculadas al Brasil. Eso cae de maduro, ¿verdad? Porque el socio está ahí, vamos a tener otro puente más de carga, vamos a tener mejor conectividad, Brasil se está recuperando, etcétera. Entonces, mirar lo que pasa en el mundo y mirar cómo eso le afecta a Brasil, significa también para el empresariado mirar qué tipo de negocio yo puedo hacer con Brasil dentro de los acuerdos que estamos haciendo. Parte de lo que hicimos con Automotriz, pero después está todo el resto de Mercosur también. Entonces, claramente, eso por un lado, pero aparte es una tierra fértil y bella, o sea, todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y bebidas. Alto Paraná es un gran productor de alimentos, claramente. Alto Paraná, Canenillú, Itapúa, ni qué decir. Entonces, claramente la región de frontera tiene una zona rica, tiene agua, tiene conectividad, tiene acceso, tiene aeropuerto, tiene mercado enfrente, ¿verdad? Pero también de otro tipo de mercado, no solo de productos importados. A eso es lo que voy. Entonces, de productos importados me refiero de alta gama, perfumes, como entonces... En la medida que también autoridades regionales, intendentes, empresariado local, hay gremios muy serios en Alto Paraná que saben de la mirada holística, que saben que en el corto plazo hay ciertas cosas, hay ciertas reglas que no hay mucho margen. Creemos que tenemos mucho más para discutir con relación a esta ley. Antes de cerrar, no quiero terminar la entrevista sin recordar. El 2019 fue un año muy duro para las empresas, los pymes, las pequeñas y medianas empresas. Fue muy complicado, algunas tuvieron que cerrar puertas, despedir gente, eso afectó también a la economía. ¿Cómo se proyecta este 2020? De hecho, se habla de que Paraguay va a estar entre los mejorcitos en la región en cuanto a recaudación y a proyección, a crecimiento. Se habla nuevamente de un 4%, pero ¿cómo usted ve este año para estas medianas y pequeñas empresas? Las proyecciones de la economía paraguaya son auspiciosas para el 2020. ¿sí? Así arrancamos el 2019 también. Pero de hecho, ¿pero por qué? Gran parte de nuestra economía, si bien ya 20% de nuestro PIB es dependiente de la industria o de la manufactura en general, esa manufactura en gran parte es otra vez dependiente del sector primario, por ende dependiente del clima. Por eso es lo que usted hablaba cuando anunciaba, o hablabas, para hablarte de vos, cuando hablabas de la diversificación de la economía paraguaya. No es solo el problema de Ciudad del Este, la economía paraguaya en general tiene que diversificarse aún más, industrializarse más, por ejemplo, para depender cada vez menos del clima, apostar a nuevos sectores como el sector servicio, que no es tan nuevo y sin embargo Paraguay tiene muchísimo para poder competir en el sector servicios. Entonces, la economía paraguaya tiene sectores como, de hecho, eso lo traducimos en las nuevas mesas de REDIEX para aumentar las exportaciones, que son
ronda de carne y cuero, o sea, profundizar en la cadena de carnes con nuevos mercados. Estamos con acuerdos, estamos casi por entrar ya a Estados Unidos, negociaciones con Japón, la mesa de carne, la mesa de alimentos y bebidas aparte, forestal y floricultura, textil y confecciones, químico, farmacéutico. Lo bien que estamos pudiendo alcanzar estándares internacionales, nos da cuenta de que podemos crecer mucho más aún en el sector químico farmacéutico. El ensamblaje y las autopartes, o sea, lo que es manufactura liviana, con estos acuerdos y mucho más aún con lo que, digamos, con lo que se vienen en los acuerdos que tenemos por delante. Biocombustibles y energías renovables. Claramente el Paraguay, con la energía que tiene renovable y no, o sea, y digamos no contaminante, en general es un plus indiscutible en el mundo. ¿Cuál es tu proyección para industria y comercio, para el sector de industria y comercio para este 2020? Es que cuando me decís sector de industria y comercio me estás hablando de toda la economía. No, ya sé, y por eso, de toda la economía, en estos sectores que te mencionaba, son los sectores que, sumo en la industria creativa y servicios, son sectores que nos hemos propuesto, digamos, apostar a través de diferentes mecanismos, tanto en atracción de inversiones como en promoción de las exportaciones, inclusive cofinanciando proyectos, porque tenemos fondos para cofinanciar proyectos. Así que al empresariado en general que se acerque a través de sus gremios o lo que fuese Rediex para entender cómo quitarle provecho a este programa. Necesitamos buenos socios para usar bien estos fondos. Finalmente, ¿cuánto hay de fondos? Esos fondos, el programa en general es un programa de 10 millones de dólares en 4 años. Este año estamos en torno a los 900.000 para poder cofinanciar proyectos de empresas para exportar, o sea, para sus proyectos de exportación. Y repito, no solamente exportación, también mejorar su competitividad. De repente un sector, por ejemplo, la yerba mate, que necesita certificaciones o trabajar un tema de certificación orgánica para un mercado, etcétera. Así que diversificar la economía, introducirme más en mercados en los que ya estamos, apostar a mayor industria y mirar el comercio de una manera no tan cortoplacista, sino también mirando a los acuerdos internacionales que dan cuenta de una mirada más holística. Gracias por tu tiempo, ministra. No, gracias. Sabes que en la televisión, y consta que nos fuimos ya con un poco más de 20 minutos. Gracias. Sí, no, bueno, está bien, ministra, está bien. De hecho, vamos a seguir hablando con estos temas obviamente tan apasionantes y bueno, que tiene que ver justamente con nuestra economía. Gracias por tu tiempo y hasta cualquier otro momento. Así será la hora. Gracias. Bueno, tenemos más información. A ver, Juan, Fernanda. Asimismo, seguimos hablando de las principales noticias de esta jornada. Tema dengue. Más de 20 muertes confirmadas durante esta mañana por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. 20 personas confirmadas que fallecieron a causa de esta enfermedad. Otras 97 muertes están siendo hasta ahora investigadas y hasta el momento se tiene más de 100.000 notificaciones de casos sospechosos. Hablamos también de operativos policiales en la zona de Ñemby porque agentes de investigación de delitos lograron desarticular una gavilla delictiva después de un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Ñemby. En el lugar hallaron un sinnúmero de evidencias y lograron detener a 4 hombres. Son sindicados de varios hechos de asaltos millonarios en Central. Los detenidos son Blas Antonio Brites López, alias Baby E, peligroso microtraficante y supuesto autor de atracos a mano armada. Juan Ángel del Valle Rojas, fugado de la Fiscalía de Capiatá, Francisco Javier Duré Páez, con antecedentes por microtráfico y tenencia de drogas, y Roberto Núñez Mazacote, también con orden de captura por varios hechos delictivos. Y este caso fue bastante llamativo porque testigos afirmaban de que una mujer había sido víctima de rapto en la zona de Limpio, supuestamente por parte de un hombre. La mujer iba a bordo de una motocicleta, según siempre los testigos. Ella fue interceptada por el hombre que circulaba en un vehículo de color blanco. Sin embargo, luego durante esta mañana apareció la mujer supuestamente raptada. Dijo que se accidentó, que abandonó su motocicleta y que extraños la socorrieron y la llevaron al centro asistencial. No deja de ser sospechoso este caso porque la mujer no recuerda nada más de lo que sucedió. Vamos a este curioso caso que nos llega desde la zona del barrio San Pablo. Apuñaló a su amigo y ambos quedaron detenidos. Hugo Escobar Leguizamón, de 49 años, fue detenido por agentes del grupo Lince luego de ser apuñalado en el brazo por parte de su amigo. ¿Pero por qué quedó detenido?
El hombre tenía orden de captura pendiente por abuso sexual en niños. En tanto, el otro involucrado que apuñaló a este último también quedó detenido. El mismo fue identificado como Óscar David Amarilla, de 23 años. Ambos fueron remitidos a la comisaría 16 Metropolitana. Vuelta a clases, pero no para todos, porque los padres de familia de una escuela de Yaguarate Forest en el distrito de Santa Rosa del Aguaraú, específicamente la escuela San Roque, no envían a sus hijos al primer día de clase debido a que el único de los pabellones que suelen utilizar no tiene techo. A mediados de enero, un temporal afectó parte del techado de la escuela. Los padres de familia cubrieron este sitio con chapa, comunicaron al Ministerio de Educación y fueron algunos albañiles para la reparación. No tenían materiales y por lo tanto no hicieron nada. Hablamos de un caso de supuesto rapto en la zona de Limpio. La información señala que testigos afirman que una mujer supuestamente fue raptada por un hombre en la zona de Paso Galleta. La mujer iba a bordo de una moto cuando fue interceptada por el hombre, quien circulaba en un vehículo de color blanco, sin el paragolpe trasero. El biciclo de la mujer quedó abandonado en el lugar. Según los testigos, la víctima del supuesto rapto pidió auxilio al momento del hecho. Conocer este caso en el cual una familia, específicamente unos hermanos, afirman que fueron detenidos de forma injusta. Hablamos con Alberto Carballo Ledesma y sus hermanos Francisco Pascual Carballo Ledesma, quienes supuestamente estuvieron involucrados en un caso de robo agravado ocurrido el pasado 9 de septiembre del 2015. El último de los hermanos salió libre luego de estar 3 años y medio en la cárcel en un juicio oral donde se demostró su inocencia. Francisco, otro hermano que había quedado libre por ser menor de edad en aquel entonces. Actualmente, igual, su nombre figura como recluso de la penitenciaría de Tacumbú, aunque quedaba en libertad junto con su otro hermano. Vamos a hablar acerca de los vecinos del barrio San Ramón de Mariano Roque Alonso, porque extrañamente la mayoría tiene dengue o tuvo esta enfermedad y ellos atribuyen a que este es el sitio, el criadero principal de donde viene la enfermedad. Y precisamente es una zanja utilizada como vertedero, incluso hasta por la mayoría de ellos, ¿eh? Esta es la crónica. Barrio San Ramón de Mariano Roque Alonso, con el paso del tiempo, el abandono de las autoridades municipales y la irresponsabilidad de algunos vecinos, una calle terminó siendo un vertedero de basura y una zanja que tiene una buenísima cantidad de criaderos de dengue. Esto obviamente generó que varios vecinos se enfermaran. Se ha declarado la emergencia y por eso nosotros procuramos de hacer la denuncia por todos lados. En la CEA nos fuimos a la municipalidad, nadie hace caso. Y sí, hay un vecino que habrás visto, sí. La casa está rodeada de basura y no hay forma de conseguir con ellos para que pueda dejar de tirar la basura, porque ellos recogen la basura como que reciclan y lo que sobra van tirando. Y sabemos que la basura, que es el resultado, la proliferación de los mosquitos. Y nosotros estamos todos intoxicados de repelente, de pastillas para el mosquito, pero igual nos contagiamos todo, porque vendrá de ahí el mosquito. ¿Intervención municipal podría ser una solución? ¿Intervención de la fiscalía? Y ya hicimos toda esa instancia. Vinieron, le notificaron, pero hasta hoy no pasa nada.
No puede ser que el municipio no se moleste cuando uno va a hacer la denuncia, no puede ser. La municipalidad de Jonde, la intendenta no han de recibir hoy, no puedo recibir hoy, dejó la ahí personal para ver las cosas, sí, ya, pues no interesa yo, Carmen, si hay votar es que municipalidad, usted te puede contar pista, acá me pisa, dejó a la basura en el mismo municipalidad. Lo que pasa es que todos los vecinos ya se han puesto las pilas y no tiran más la basura. Entonces, todos pues son cómodos. Y la otra calle que está paralela a esta también va a desembocar en un arroyo que también es un vertedero. Ese también, ahí también se tira basura. O sea, sos aparentemente un reciclador, acumulás las basuras, pero está todavía un poco sucia la zona. ¿Qué podrías decir al respecto? La verdad que está bien, se está diciendo lo vecino. Y la verdad que acá, unos vecinos acá me dice que le molesta la basura que estamos ahí. Bueno, que hagamos la limpieza. Bueno, es de unos ángeles supuestamente. Bueno, ya que tanto está trayendo, haciendo también trayendo el escombro. Bueno, que tanto basura le está trayendo. Bro, ¿vas a limpiar o no tu lugar? Claro, me estoy limpiando. Ahora estoy pagando mensualmente. ¿Cuánto pagas? Estoy pagando 30. 30.000 guaraníes. ¿Quién te viene? Yo no me lo he grabado. O sea, vos pagás, pero vos no me vas a tragar. No, ¿Qué limpiar? Así para que la gente también pueda estar tranquila con respecto a los casos de dengue, ¿no, amigo? Bueno, hoy es el primer día de clases, un día muy emotivo, especial, tanto para niños como padres también. Estamos en vivo y en directo. Escuchemos lo que pasa en la Escuela República del Perú. Quiero decirle que vamos a seguir trabajando por... Gracias, Carlos. Bueno, estamos hablando ya de los chicos del turno tarde que acaban de entonar el himno nacional del Paraguay. En este momento están recibiendo ya las palabras de bienvenida por parte del director a todos los chicos que están presentes, que son del 7º grado hasta el 3er año de la media. Prácticamente acaban de entonar todo el himno nacional. Ahí detrás de ellos los vemos también a los docentes quienes están dando la bienvenida y bueno, algunos padres también que van llegando para acompañar a sus hijos. Vamos a ver qué tal, cómo estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me está acompañando a alguien? Sí, a una sobrina de corazón. ¿Qué grado va a entrar ella? 8º grado. 8º grado. Sí. Bueno, primer día de clase. Primer día de clases. Empieza hoy un viernes. No sé si me parece a mí o a vos también, pero hay pocos alumnos, parece hoy. Hay muy pocos alumnos. Capaz que desde el lunes ya se estén integrando más alumnos. Bueno, ¿cómo ve tu sobrina, me dijiste, verdad? Sí, mi sobrina. ¿Cómo ve lo que va a ser este año lectivo? ¿Viene entusiasmada, con muchas ganas de aprender, de seguir estudiando? Sí, viene con muchas ganas de aprender, de salir adelante y capacitarse para el día de mañana. ¿Qué tal las notas del año pasado? Bien, bastante bien. ¿Disfrutó las vacaciones, descansó, hizo algo en especial? Sí, disfrutó las vacaciones, estuvo relajada y con fuerza para retomar el año. ¿Vos sos de las tías de que antes de que empiece las clases le dices ya por lo menos 15 días antes, bueno, vamos a hacer una retroalimentación, vamos a empezar a ver algunos ejercicios, o le dejás que venga ya y empiece normal? Le dejé descansar para que pueda tener fuerzas para todo lo que resta del año. ¿Ustedes son de acá cerca nomás? De aquí cerca. Sí, soy alumna también de la institución. Muy buena referencia tiene esta institución. ¿Le quieren mucho también al director? Sí, también. Muy buena referencia. Bueno, muchísimas gracias. Ya a usted, hasta luego. Bueno, ahí conversamos ya con una tía orgullosa que trae también a su sobrina, a Carlos y compañeros, para lo que es este primer día de clases. Sí. Lo mencionaste y quiero insistir en esto. ¿Es una impresión nuestra nada más o veo muy poca cantidad de alumnos? ¿O están enfermos? ¿Reportaron de que no iban a ir a clases porque
no están en condiciones o habitualmente esta nomás es la cantidad de alumnos que tiene esa institución? Según lo que conversé también con una madre hace un rato, aparentemente por ser viernes, ¿verdad? Muchos no optaron por venir hoy como primer día de clases, sino lo van a hacer recién el día lunes. No puedo decir por todo, pero por lo menos una madre me decía que generalmente esa es la tendencia en cuanto a los alumnos. Podemos decir que los más disciplinados están ya presentes hoy viernes, primer día de clases, pero esta cifra, mejor dicho, se duplicaría ya para el día lunes, ya que muchos tomarán eso como el arranque oficial. Bueno, vamos a escuchar brevemente por ahí, después también hablamos con los docentes, si está todo el plantel docente también, si no se reportó enfermos, pero ahora está hablando justamente otro de los docentes. Brevemente, ya terminó. Ya terminó. Bueno, Nata, avisanos después cuando haya más temas para destacar desde ahí. Sí, vamos a estar conversando con los docentes una vez que termine la presentación y también un poco con los estudiantes para ver su expectativa para este año. Dale, genial. Gracias, Nata. Gracias. Bueno, rápidamente cambiamos de información. Sí, a ver. Vamos hasta Leila Jiménez con esta noticia y tiene que ver con el caso que presentábamos acá de un hombre que estaba condenado, tenía otras causas, al final salió en libertad. ¿Qué pasó, Leila, finalmente? ¿La policía volvió a tomarlo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Y realmente Alberto Carballo se presentó por su voluntad aquí en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional para adentrarse justamente a su causa, porque hay que recordar, él fue sobreseído en 2 causas, sin embargo, estaba compurgando una pena de 10 años de prisión. Fue sentenciado a 10 años de prisión, sin embargo, esta condena no estaba en los registros de la Policía Nacional y es por eso que no se percataron de ello. Decíamos, por esto mismo también él se presentó aquí hasta el Departamento de Judiciales, se comunicó eso al juzgado y finalmente el juzgado nuevamente determinó su prisión, es decir, que vuelva al penal de Tacumbú. ¿Y qué tenés para decir con respecto a esto, Alberto? Y solamente quiero el apoyo de la prensa, porque apoyo de los policías nunca tuve, ellos luego me hicieron esto, de la justicia menos porque me condenaron 10 años, siendo que no hay algo contundente que diga que yo fui el autor del hecho. Y que esto se investigue desde el principio hasta el final, de qué fue lo que pasó todo. Porque vine a la cárcel por 3 procesos que nunca cometí, nunca hice ni nunca se me ocurrió hacer. Puede ser un hombre trabajador, puede ser que tenga un tatuaje, pero eso no te hace ser delincuente. Y los policías por esa razón aquella vez me culparon de más, por un simple tatuaje, y eso cualquiera tiene. ¿Qué opinas del error que hubo, Alberto? Porque te dijeron que ya se anuló tu causa, que estaba sobreseído, pero en realidad tu causa de prisión de 10 años, de condena de 10 años no figuraba para ellos. ¿Qué pensás sobre eso? Porque vos viniste, te presentaste nuevamente hasta aquí ante la Policía Nacional y ahora salís nuevamente esposado. Y yo pienso que nunca pusieron esto en el sistema porque en este caso solamente inventaron un policía, un gordo que no me acuerdo cómo se llama, y el tipo Juan, es mi supuesta víctima. Ellos inventaron esto para sacarme plata. Y había sido, digámosle que pasó de más y hasta la fiscal estuvo cómplice en esto, porque la fiscal en este caso sí apretó de más por mí, siendo que no había ninguna cosa que diga que yo fui el autor del hecho. Después de enterarte de esto, de que hubo un error en tu liberación, Alberto, ¿vos qué pensaste? ¿Directamente pensaste en presentarte en la justicia? Porque de repente otra persona podría pensar de otra manera, esconderse. Sí, y al salir en la tele ya dije ya que me iba a presentar, pero que de mi casa me iba a ir porque yo reconozco a los policías como son. De que si ellos me iban a traer, iban a poner por mí cualquier arma, iban a decir que yo estaba robando otra vez, y todo lo que los policías, supuestos policías, no sé cómo le voy a decir, no son policías esos, son ladrones con traje nomás, eso. Y que me iba a entregar al día siguiente, después de consultar bien con un abogado, después de pensar bien, después de llamar a la prensa y eso. Sí me pensaba presentar, porque si lo hacía así,
siento que ustedes no estaban presentes. El tema de lo... Cualquiera iba a escribir todo mal por mí otra vez. Y quién iba a ser el fugitivo, el más maleante, yo. Por esa razón hice todo esto para que se quede claro que yo mismo me presenté hasta este lugar. Bueno, no sé si tienen algo más para consultarle, Carlos, teniendo en cuenta de que él ahora nada más ya va a subir también a la patrullera y va a ser trasladado hasta la penitenciaría. El caso de su hermano, finalmente, ¿cómo queda de Francisco? Porque él también figuraba condenado, incluso como todavía en prisión. En este caso, el que también tuvo una condena de 10 años fue Víctor Pascual Fretes, ¿verdad? Que él fue condenado en conjunto contigo, digamos. Sí, él fue condenado conmigo, pero yo no sé cómo es lo que yo voy a hacer el supuesto causa inú de Víctor Pascual Fretes, siendo que yo y él con interés tomamos juntos. ¿Y qué vivo yo a salir a robar con una persona así? Yo no le conozco. ¿Y que cómo vinieron a hacernos? Y no fue porque hicimos, ni nada por el estilo, fue para que la fiscal entre los jueces y eso no quede más con el Estado, o sea, tienen miedo a una contrademanda, nada más. Por esa razón tengo la condena de 10 años. Ahora, tu hermano Francisco también está guardando prisión, ¿verdad? Pero él fue sobreseído en su causa, totalmente. Sí, pero él nunca pasó. Él nunca pasó en la cárcel, en la comisaría luego le dieron su libertad. Él nunca pasó en la cárcel, pero figura que estaba a los 4 años, 5 meses en la cárcel, pero nunca estuvo. Ajá. Y esas cosas quiero que se investigue bien. Sí. Finalmente, Leila. Definitivamente, sí. No, ¿cuánto tiempo estuvo en libertad y qué hizo en ese breve lapso? Para terminar nada más, si aprovechó en algo por lo menos estos días. Sí, recuperaste tu libertad el pasado 14 de febrero, el viernes pasado. ¿A qué hora más o menos? Y me llegó, no sé, a las 5 por ahí me llegó la notificación. O sea, me llamaron allá y yo no hice caso hasta las 5:30. Después vine y pasé de largo, me preguntaron esto, lo aquello. Me dijeron ya que no tenía nada más, que mis causas todas estaban extintas, ya no existían más y me fui a mi casa. Eso solamente pasó. ¿Y qué hiciste durante todo este tiempo que una semana en libertad? Hablaba, a ver, 8 días. Sí, lo primero que hice fue, me fui a pelearme con mi sobrino y eso. Porque quisieron dormir con mi mamá y yo le eché a ellos de ahí, yo me quedé a dormir con mi mamá ese día. Eso es lo que hice. Y al otro día me quedé ahí en mi casa, estuve con mi mamá, me fui en mi prima, me fui en mi casa. Mi mamá no se va a trabajar porque yo salí, pues. El domingo estuve un día en casa. Desde el lunes empecé a buscar para mi trabajo y el miércoles conseguí. Estuve trabajando desde el miércoles de la mañana hasta el jueves y bueno, hoy tenía que ser verdad, pero ya no me dio más. Tengo todas fotos y eso de que estaba trabajando yo otra vez. Gracias, Leila. Ahí está lo que menciona entonces. Sí, gracias por esta historia. Bueno, gracias. Ahora ya va a ser trasladado el Carlos. Sí, bueno, ahí está, esta historia que presentábamos en el informativo. Finalmente él entendió también la situación y bueno, se dio por detenido. 14:02, estos son los principales títulos a estas horas. 14:04 en la República del Paraguay, 27 grados la temperatura. La pregunta es, ¿qué está pasando sobre Asunción? Que hay una asociación de vapeadores, un encuentro, porque fíjense cómo está, con todo respeto, pero no sé si es neblina, no creo, smog, pero así está cubierto. A ver, hace una hora cuando empezábamos, no estaba así. Sinceramente no estaba así cuando dábamos los primeros datos del tiempo. Y esto es a nivel Asunción. A ver, los compañeros de técnica, si me ayudan, hacemos por lo menos un 180 de nuestra cámara que está por la torre a unos 200 metros. Fíjense, ven, a no ser que me digan los compañeros, la cámara está sucia, pero ojalá que no. Pero mirá que pero está. Acá. Sí. En esta zona empeora, Carlos. Toda la parte de Colón, la parte del microcentro, la olla. Sí, porque se nota perfectamente que hay, no sé, o el techo está abajo. ¿El río? El río también, bueno. El techo, ¿viste el tema de las nubes que bajan, como te dicen los especialistas, ¿no? Sí. El techo está abajo, es cuando las nubes bajan. Por eso, tratar de entender. Acá a ver si empeora, mira. Sí. En esta parte empeora, con la parte de la costanera. Y los edificios. Sí, cuanto más cerca está de la costanera, ahí parece que todavía por peor. Ahí la gente de meteorología nos puede ayudar a entender qué está pasando sobre Asunción. Ahí está. ¿Viste? Se nota perfectamente. Toda la parte del río también, las edificaciones de los esto es la Iglesia María Auxiliadora. Sí. Estos son los edificios nuevos del ministerio. De los ministerios que está construyendo allá cerca de Puertos. Sí.
Las embarcaciones, según Joel Sandino, acá nos está observando también. Establecemos contacto telefónico, ¿sí? Para actualizar también los datos de la hora y ver qué está sucediendo. Carlos Santa Cruz. Está. Hola Santa Cruz, ¿cómo te va la Dirección de Meteorología? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cordial saludo a vos, a tu compañera de la teleaudiencia. Bueno, no sé, ¿hay alguna explicación meteorológica a lo que está pasando sobre Asunción? Bueno, en términos meteorológicos, prácticamente un cielo escasamente nublado, si bien hay algunas formaciones nubosas, ¿verdad? No estamos teniendo ningún tipo de sistema de tormentas, de lluvia en los alrededores, sí un viento moderado del sector sur, que está predominando hasta ahora, y un ambiente mucho más agradable en relación a otros días. ¿Y estás viendo la señal de C9N? ¿Ves esta, no sé si es humo, es smog? No entiendo, por eso tratamos de comunicarnos con ustedes para ver si podíamos explicar a la audiencia qué es esto que está sobre Asunción. Bueno, de hecho, y le comentaba con el productor justamente, ¿verdad? Es un fenómeno que está recientemente apareciendo, entonces muchas veces este tipo de situaciones escapan un poco a la señal de los satélites en cortos periodos, pero no obstante, a través del monitoreo de imágenes de alta resolución se ven cortinas de humo que están avanzando sobre el departamento central. Consecuentemente, ¿verdad? Es humo el que estamos teniendo aquí sobre la misma área, proveniente desde el norte de Ñembucú, sur del departamento central, sobre esa área específicamente. Son cortinas que van pasando sobre Asunción y van dejando a su paso esto, ¿no? Van siendo transportadas a partir del foco del incendio y van siendo transportadas por el viento sobre el departamento central. Significa que hay un foco principal de incendio, el humo, y entonces esto con el viento sur que hay ahora va pasando por diversos sectores, ahora por Asunción, después bajo Chaco, más o menos así es la historia, ¿no? Así mismo, a través, el flujo del viento sur en niveles bajos hace que ese humo proveniente de ese foco vaya extendiéndose sobre gran parte del departamento central. A juzgar, ¿verdad?, por la secuencia de imágenes, con una mayor concentración sobre la zona aquí de área capital, y posteriormente va migrando hacia los departamentos del sur del presidente, ahí es parte de cordillera, y seguramente va a ir moviéndose, ¿verdad?, más al norte conforme el viento vaya llevándolo. Y Carlos, ¿no se puede determinar el periodo de tiempo más o menos que esto se suele presentar o se puede llegar a presentar así? No, de hecho va a estar siempre en función al foco de incendio. ¿Y tienen ustedes el foco de incendio en el mapa satelital, la cosita roja ahí? Como bien te decía, estamos utilizando otro canal, ¿verdad? Pero el lugar proveniente, el humo proveniente, ¿verdad?, con mayor intensidad está en torno al noreste del departamento de Ñembucú, extremo sur del departamento central. Está en el límite prácticamente. Ya. Bueno, perfecto. Entonces ahí está el foco de incendio y esto va viniendo hacia el centro de esta región y va a cruzar después el río hacia el Bajo Chaco. Entonces, para la gente de esa zona, bueno, y esto es lo que... ¿Y esto cuánto tiempo más o menos tardaría para disiparse? Bueno, como bien te decía, siempre va a estar en función a la actividad del foco. Del foco, claro, entiendo. Bueno, entonces, para no asustarse nada más, porque de repente arrancamos el noticiero hace una hora, justamente con la visibilidad todavía perfecta, y de repente nos percatamos de que este humo se presentó, que habitualmente se da a la mañana muy temprano, cuando el tema del techo está muy bajo, que es una cuestión más meteorológica, pero esto tiene que ver con humo de un incendio. Así mismo, transportado por el viento. Carlos, un abrazo, gracias por tu tiempo. Cuando gusten. Muy amable, muy amable. Bueno, nos explica acerca de este fenómeno que está ahora sobre Asunción y tiene que ver justamente con este foco de incendio en la zona de Ñembucú y, bueno, el límite con Central. Lo tenemos a Joel Sandino. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Qué gusto. ¿Primera vez que estoy aquí en el estudio con usted? Sí, creo que sí. Sí, es la primera vez. Sí. Qué gusto. El gusto es mío, por favor. No, por favor. Usted es de la casa, yo soy un arribeño todavía. No, somos todos de la misma familia, así que estamos bien. De Carlos a Carlos, me encanta, me encanta. Bueno, Carlos, hoy nos fuimos con José Valdés hasta Limpio, ¿verdad? Limpio, sí. Fuimos primero por un caso y que de repente al terminar el primer enlace con C9N, nos percatamos de una algarabía, una euforia característica, obviamente,
del último primer día. El famoso UPD. El famoso UPD. ¿Qué recuerdos me trae? 5 años atrás. En mi época no existía todavía no existía eso. Más, no, todavía no. ¿Pero a partir de cuándo? Yo estaba en la época del Celsa, Esperati. En aquella época todavía no había UPD. Fernanda sí va. Sí, ella es joven. Sí, 5 años. Sí. Juan, ¿eso en tu época ya había, en la época que terminaste el colegio? Sí, ya teníamos. ¿Qué promoción sos? Pero yo hice promoción 2006. 2006. Pero en esa época no teníamos mucha preparación, no había como mucha inversión, ni siquiera en los colegios privados. No, pero déjame decirte algo. No hace mucho me comentaba una persona que tuvieron que invertir, no sé, casi 30 millones de guaraníes porque querían los padres y los chicos a Cachiporro, por ejemplo, para el UPD. No, dejate. Impresionante los preparativos. Totalmente. Tanto para padres y chicos. Sí. Lo que significa esto, el último primer día. Así mismo es. Ya. Y llegamos y nos sumábamos a la caravana y conocíamos diferentes posturas. Siempre, cada vez que hablamos del UPD o del UD, hay opiniones encontradas. Gente a favor, gente en contra por los excesos, por el descontrol, por la exposición misma de los jóvenes. Y por sobre todo, ahí podemos observar, nosotros íbamos tranquilamente por el camino Piquete-Cue, el camino a Piquete-Cue, y lográbamos conversar con una madre, lográbamos tener también el ambiente de los chicos y por sobre todo de una persona que se acercaba y en un primer momento nos asustaba porque se acercó demasiado a nosotros, había sido, quería expresar su descontento. A ver, tenemos. ¿Verdad? No, ¿verdad que es tan malo lo que hacen? Horrible. Mirá cómo crean el tráfico, hacen un caos. Para eso estamos viendo. Es horrible, mirá vos. ¿Cómo van a permitir así las autoridades? ¿Dónde están? ¿Por qué le hacen esto? ¿Están en contra totalmente? En contra totalmente. Mira cómo va perdida, fíjate. Fíjate cómo se van sentados y tirando cosas. ¿Usted es papá, señor? Soy papá. Y estoy totalmente en contra de esto, totalmente. Soy papá y estoy en contra totalmente. Se enojó. Se enojó luego, ¿verdad? Conversábamos también con una madre que estaba haciendo el acompañamiento a la caravana y decía que ellos obviamente se sumaban junto con profesores para ir controlando, porque bien sabemos que en las fiestas de UPD hay música fuerte, hay bebidas alcohólicas y por sobre todo, quién sabe, en otras ocasiones también observamos que el descontrol incluso pasó a las redes sociales y se volvieron virales las imágenes. Veamos lo que decía esta madre. Sí, le estamos acompañando porque es muy peligroso el tema de UPD. Son del Colegio Nacional San José, el último año, el tercero de la media, Ciencias Básicas, y emblemático Colegio San José de Limpio. Entonces le estamos acompañando los padres, profesores y también tratando de las reglas, tratar de cumplir que justamente la comisaría nos dijo la policía, ¿verdad? Estamos con él. ¿Qué le dijeron lo de la policía, doña? ¿Qué le dijeron lo de la policía? Nos dijo que le acompañemos a los chicos y que nada de encima del capot del auto. Entonces, acá están viniendo. Bien, Carlos, ojalá que esto no pase a mayores y por sobre todo se disfrute y que mañana puedan recordar, ¿verdad? No, claro, y aparte el tema de los padres, siempre es importante tener la garantía de los padres y los docentes también para acompañar estos procesos que, bueno, hoy, ni Raquel ni yo no soy de esa época UPD, pero bueno, hay que ayornarse también, ¿no? Últimos tiempos, los últimos tiempos. Veníamos a hablar acá con los muchachos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué más hay para comentarle a la audiencia? Carlos, compañeros, tenemos una información de último momento que tiene que ver con el anuncio hecho por la Comuna de Asunción. Después de la reunión entre el ministro del Interior y el intendente de Asunción, se va a prohibir la presencia de cuidacoches, limpiavidrios en las calles de Asunción y además se va a trabajar para desocupar las plazas públicas. Es una información de último momento. Enseguida ampliamos este tema. Bueno, hacemos una breve pausa. Vamos a hablar de este tema que realmente nos interesa y nos afecta a los asuncenos y la postura administrativa que tomó justamente el intendente de Asunción. Y a ver, decía, yo necesito un brazo ejecutor. Vamos a saber si después de la pausa, si el Ministerio del Interior va a cumplir con eso. Ya volvemos.
Bueno, tenemos toda la completa imagen acerca de las evidencias visuales, de qué manera el 19 de enero pasado más de 70 presos huyeron de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Es una evidencia que presentó hoy en conferencia de prensa el Ministerio Público, donde detalla cada proceso, el día antes, la noche, la salida, todos los detalles que vamos a comentar en minutos nada más acerca de la fuga masiva de presos y también la implicancia de una treintena de personas para este episodio en instantes. Pero vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Ciudad Capital, de esto que lanzó el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, acerca de los cuidacoches y también de los limpiavidrios. Un tema que ya se había abordado, hablado, incluso hay una ordenanza municipal, pero operativamente nunca se pudo. Y él lanzó y finalmente aparentemente tuvo respuesta por parte del ministro del Interior, Juan. Así mismo, Carlos, aparentemente ya no se trataría de una pregunta ahí como señala nuestro Zócalo, sino sería ya un hecho a partir de este fin de semana. Los operativos en contra de, en primer lugar, la ocupación de plazas, en segundo lugar, el despeje de las calles de Asunción, con respecto a la presencia de limpiavidrios, cuidacoches y también carriteros. Así que esto va a ser sumamente polémico. ¿Por qué? Porque ninguna administración municipal pudo llegar a despejar completamente las calles hasta el momento. ¿Qué dice el intendente de Asunción? Que en primer lugar se va a hacer cumplir las leyes y también las ordenanzas. No va a haber un diálogo previo con los cuidacoches. Porque en principio él había dicho que la decisión política por parte de la administración municipal de Asunción estaba, que la legislación municipal existía, pero que él necesitaba un brazo ejecutor. Por eso había solicitado esta reunión, este encuentro con el ministro del Interior. Acá está, dice Óscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, dijo que hay voluntad política para sacar de las calles. Por ayer solicitó audiencia con el ministro del Interior para conocer si hay voluntad para trabajar en conjunto. Esta reunión se realizó hoy y la respuesta aparentemente fue positiva. Así mismo, Carlos, y sobre todo, como decías más temprano, el brazo ejecutor, ¿cómo se daría este operativo? Bueno, se va a hacer una hoja de ruta para saber por dónde se va a empezar con respecto a los locales gastronómicos, seguramente, o los centros nocturnos, que hay que decirlo, Carlos. Hay cuidacoches que se dedican a trabajar de manera diurna, a cuidar los autos, a encontrar lugar a los trabajadores de Asunción. Pero hay gente que realmente se aprovecha de la gente que va a algún centro nocturno, a un restaurante, y se aprovecha un poco de la situación y exigen montos excesivos. Siempre se habla de que los presidentes de las asociaciones piden un dinero a voluntad, pero hay gente que realmente se mimetiza entre ellos y pide lo que quiere. 20.000 adelantados. Como mínimo. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ahí está ya la decisión. Esto publicó recién justamente Óscar Rodríguez. Dice, gran parte de la ciudadanía es víctima de la extorsión de algunos limpiavidrios y cuidacoches. Tenemos la voluntad política de combatir este flagelo, pero necesitamos de un brazo ejecutor que nos ayude en el efectivo cumplimiento de la ley, que es lo que concretamente le pedía al ministro del Interior. Pero es que, Carlos, te cuento, anoche me tocó la oportunidad de ir a un restaurante en el centro de Asunción. Sí. Cuidacoches me vinieron entre tres. Había un policía en la esquina muy cerca de donde yo estaba estacionado. O sea, ¿quién tiene la culpa finalmente? ¿La policía porque no está acostumbrada a actuar? ¿A quién pedimos auxilio? Bueno, y finalmente la respuesta. El ministro se comprometió a ayudarnos desde la semana entrante en un trabajo coordinado y conjunto con una solución a corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo debemos buscar una solución integral generando la inserción laboral de estas personas. Ahí está la respuesta por parte del intendente de Asunción después del encuentro con el ministro del Interior. Es un tema que vamos a ir hablando porque evidentemente va a un encontronazo entre este sector que también pide formalizar el trabajo, que haya un puesto también para ellos para salir de las calles. Vamos a ver qué planteamiento existe sobre este tema. Alto impacto sobre todo. Exactamente. Breve pausa porque después de ella vamos a analizar, a mostrar lo que el Ministerio Público presentó y como evidencia visual de lo que pasó hace un poco más de un mes en Pedro Juan Caballero. Ya un adelanto de esto. Vean.
Son las imágenes proveídas por el Ministerio Público que forma parte de la investigación de la huida masiva el 19 de enero pasado en la cárcel de Pedro Juan Caballero. En un momento se ve incluso el día previo, la requisa, todo ese grupo de delincuentes, de reos que estaban ahí que finalmente terminaron como topos huyendo por un túnel. Absolutamente todos, según el Ministerio Público, se fugaron por este túnel que habría tardado por lo menos 7 días, según los topógrafos. Podemos, esta es la primera, este es el primer video que se difunde. Del 18 de enero. Un día antes. Control diario. Control diario de lo que se estaba haciendo, es decir, se bajaron a todos los reclusos que estaban en la parte alta. Sí. En el pabellón de arriba van y ahí es donde al Ministerio Público les sirven estas imágenes. Todos estos están fugados ahora. Sí, para definir exactamente eso. Todos a quienes se veía en ese punto que estaban bajando y que al día siguiente desaparecieron por completo. Los del fondo, el pabellón del primer comando capital. Aquel. Esta parte, sí, después de ese portón. Sí. Esa luz que se ve ahí después de eso. Llamativamente, eso de forma muy personal. Sí. De ese punto no hay cámaras de circuito cerrado. Eso llama la atención también. Este era el control diario que se realizaba ahí. No se ve mucho protocolo. Este es otro video. El video del guardia cárcel, del guardia penitenciario, acá está el horario. Claro, que recibe la llamada cuando es alertado el guardia acerca ya de la fuga masiva. Claro, en este punto es donde resulta algo muy llamativo también, porque estamos hablando de que él es el que recibe el número, o la llamada, mejor dicho, Juan. Exactamente, ¿qué es lo que estamos viendo acá también en este sentido? El horario en que se dio esta fuga, ¿no? A las 4 de la mañana, en este momento, ya se había concretado la fuga, ya habían salido. Ya no estaba nadie. Habrían utilizado aceites incluso, ¿no, Fernanda? Sí. Para poder deslizarse y para poder entrar. Porque, ¿de qué estamos hablando? De personas bastante corpulentas, de un túnel bastante angosto, y si la mayoría salió por el túnel, como es lo que afirma hasta el momento el grueso de las autoridades, estamos notando que obviamente hay implicancia, ¿no? La imagen anterior nada más, quiero hacer una connotación, algo con el guardia, sí, donde él recibe la llamada. Ahí empieza. Un poquito antes podemos poner la imagen, que corra... Ahí está. Bueno, ahí es donde él recibe. Ahí le están avisando, gente, hubo una fuga, se fueron todos. Sí. Fíjense cómo reacciona él. Ahí él termina de recibir la llamada, termina de escuchar. 4:15 de la mañana, notemos esta hora. A las 3 ya no estaba nadie. No. Porque se calcula que a las 3 de la mañana salió el último. Fíjense, incluso puedes adelantar un chiquitito. Ahí podemos ya adelantar, porque él estaba hablando por teléfono, estaba solo, mira, todo silencioso. acaban de avisarle que se fueron todos. Él se toma el tiempo de desconectar su teléfono, guardar su cargador y ahí se moviliza. Se quedó. Y después se fue tarda caminando. en salir del habitáculo de vigilancia para empezar? Hasta el Kepilo así cachafá, con todo respeto, pero... Él está apartado del cargo, él está todavía investigado, está con prisión preventiva. Sí. Ahí lo vemos salir. Mínimamente tendría que haber corrido. A ver, hacemos todavía el conteo, Juan, de minutos. Corre. No, sí, a ver si tenemos... Ahí él va a salir... Es otro. Allá está. Ahí está. Él acá. Bueno, recién 5 minutos después de recibir la llamada, se moviliza y con eso empieza a hacer la búsqueda. Federico Delfino dice, de 1:30 aproximadamente es que se ve a Timoteo Ferreira, el del PCC, ir en un primer momento a la derecha y después él entra corriendo a la celda. Y ahí ya no se lo ve. Ahí empieza. Timoteo sería el primero en escapar. En la celda en la que se había acabado el túnel, celda en la que había una cantidad impresionante de arena que la que iban sacando, que tampoco iban a tirar en el patio, no. Era una celda llena de tierra cavada, sacada del túnel. Tardaron 7 días en cavar ese túnel. ¿Por qué no se dieron cuenta antes? Porque no hubo control. Podemos retrasar otra vez, volver un poquito del video anterior. Ahí está. Timoteo Ferreira es el que está con short rojo, remera negra. A ver, sí. Este hombre. A ver. Eran 19 de enero, el día de la fuga. Medianoche con 6 minutos. Medianoche. 1 hora antes de que se fugue el primero, que era él. Se hace la reconstrucción con otros videos que no fueron divulgados, de que Timoteo va acá, a la derecha
Pero después, cuando ya todo está perfectamente preparado, a la 1:32, así siendo bien precisos, decía Federico Delfino, él cruza del pabellón que estaba hacia la derecha, va corriendo hacia su derecha, va corriendo después. Del otro lado, en donde decías estaba acabado ya el túnel. Hay más imágenes que ustedes ya repetimos, Raquel. Vamos a ver otro. Sí. Ahí está. Este ya es después. otro. Sí. No, esta es la del 30. El 30 de diciembre. Esa fue la primera la requisa. famosa, esa que sí. En donde la información decía, los policías, o sea, los miembros de Policía Nacional ahí de Amambay, Claro, el grupo élite. No entraba a esa zona. Bueno, y finalmente ingresan y se da la requisa a ver un poco de los elementos. Sí. Sí, porque esa vez se habían encontrado elementos, cuchillos, cuestiones así. Esta también. Esto llama la atención. Es la cámara, la anterior, si podemos poner, la anterior de esta. Cámara perimetral. Esta cámara tenía que estar así, mostrando el lugar por donde se escaparon, porque este es el muro. Claro, y acá está el túnel, por acá está el túnel. Sí, un poquito más hacia allá, pasando el alumbrado, más o menos está el túnel, en ya. esa zona. Para esta hora, bueno, ya casi media hora después del aviso de la llamada, ya todos estaban fugados. Claro, y eso es lo que decía también Pero acá Delfino. le está buscando, ¿se entiende? Sí. Ya, en Camboriú estaba. No, pero ¿por qué llama la atención? La cámara perimetral, desde octubre del 2019, cuando se colocó ahí, estaba siempre mirando adentro, nunca estaba mirando afuera. Y tenía nunca que ser para pegaba la afuera. vuelta. Claro, por lo menos en esa zona, porque decía cámara perimetral. Tiene que mostrar el perímetro en todo caso y no la parte de adentro otra vez. Sí. Bueno, y precisamente en esta zona boscosa, por así decir, en este campo, ingresaron los guardiacárceles a buscar los colinternas, pero ya sin mucho éxito porque 1 hora y media antes ya se había concretado, ya se había finalizado este operativo de... Ya, el último. En realidad, también la información es que, ¿cuántos son los que tendrían que...? Bueno, ¿para cuánta gente se preparó la fuga? 14. Para 14, que son los miembros del PCC. Ellos organizaron, financiaron, prepararon, vieron todo el tema de la fuga. Pero al final, obviamente, vieron ahí tipo una puerta abierta y el resto agarró y hizo una fuga masiva. Al final, claro, 75. Todos los que estaban en la parte de arriba, todos los que estaban en inmediaciones, se dieron cuenta y salieron. 15, 60 de más, en sentido, aprovecharon y, ¿sabes qué? Nos vamos todos. Y a las 3 de la mañana, 3 horas, 3 de la mañana, o 2 horas en realidad. 2, 3 horas más o menos. 3 de la mañana salió el último. Exactamente. Y esta es otra de las imágenes, 4:28. Cuando se alerta, cuando el parsimonioso guardiacárcel da aviso al resto del equipo, obviamente salen. Sí. Salen justamente... Y contando, Juan, 10 minutos. Es lo que tardan, porque vos decías hace rato en movilizarse el policía y en avisar y ahí recién... Ese fue el primero que corre. Se va a echar y hace unos disparos al aire, de escopeta. Sí, como intimidatorios, pero no, 1 hora. Una hora ¿hay otro más? Después. A ver un poco otro video. A ver este. Esta es la guardia, llamada guardia de recepción, dice. Ahí está, 19, 4:21. Ahí está. Ya está hablando por teléfono, parece. El otro estaba hablando por teléfono. No vi ya. Bueno, todos los guardias fueron separados después de esta fuga masiva y se investiga precisamente la implicancia de cada uno de ellos. No puede ser que ninguno haya no sabido esta información, ¿no? Sí, y ahora... Hay también informaciones con respecto a no solo los guardias penitenciarios, los guardias de esta empresa privada de las que cubría el perímetro, también todos ellos ya están investigados. 30 a 32 entre guardias privados, guardia cárceles que son funcionarios del Ministerio de Justicia y Policía Nacional. Sí, son más de, creo que 32 los que están bajo investigación, algunos de ellos ya desvinculados directamente también, pero sí ligados al proceso. Esta era... 006. Sí, de la vez en la que todavía estaban todos. Pero lo que llama la atención aquí, y decía Federico Delfino, estas son las primeras imágenes que nosotros proveemos para que ustedes sepan el cómo se dieron. Pero hay todavía imágenes que no se difunden. Eso por lo menos lo que informaban también esta mañana las autoridades, que
faltan imágenes que ellos ya tienen, ellos ya peritaron completamente, solo que todavía no se dan a conocer. Bueno, de hecho, reiteramos, forma parte de la investigación todavía. Esto, ante la presión también, porque incluso cuando se hablaba con la ministra de Justicia hace no más de una semana, se le preguntaba acerca de la investigación en torno a lo que pasó en Pedro Juan Caballero y nos decía, no tenemos las imágenes porque el Ministerio Público fue el responsable de llevar estos materiales, de peritar, y hasta ahora nosotros tampoco accedimos. Eso decía la ministra de Justicia hace una semana. ¿Y qué dijo la fiscal general del Estado cuando se presentó esto esta mañana? A ver, veamos. Nosotros vamos, solamente la investigación va a llegar a poder, el lapso de la investigación a elucidar la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? El grado de responsabilidad, eso hay que tener bien en cuenta. Nosotros hasta lo último debemos presumir la inocencia, ¿verdad? Pero el lapso que tengamos que investigar, ahí vamos a poder saber si el perito constata que son 7 días. Entonces, ¿quiénes estaban en esos tiempos, verdad? Y que a través del trabajo coordinado entre ambas instituciones vamos a quitar el resultado positivo. No vamos a dejar impune esto, en donde mucho sacrificio costó tanto al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a la Senat, al Ministerio de Justicia, tenerle a estos delincuentes que ya han producido bastantes muertes, ¿verdad? Han puesto en zozobra la seguridad misma del país. Entonces nosotros estamos trabajando de una manera responsable. Muchos decían, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no se muestra? Nosotros teníamos que hacerlo con responsabilidad, con el trabajo que está desde el día que ocurrió el hecho, que estaba realizando el encargado de realizar esta película. Bueno, y hay más imágenes que todavía hay que mostrar de lo que pasó esa noche y madrugada. Esta fue la presentación, el fiscal Delfino fue el que explicó cada parte de las imágenes y las corresponsabilidades en torno justamente a esta historia. A ver si tenemos una partecita del fiscal Delfino cuando se proyectaba la imagen y él iba explicando justamente lo que iba aconteciendo. A ver. Muy buenos días, señores de la prensa. Bueno, estamos reunidos hoy acá con la señora fiscal general del Estado, la señora ministra de Justicia, los demás agentes fiscales encargados de esta investigación, y vamos a dar a conocimiento lo que tanto estaba pidiendo tanto los medios de comunicación como la opinión pública, que es exhibir los momentos resaltantes de lo sucedido entre el 18 y el 19 de enero del corriente año en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Acá con el asistente vamos, posteriormente estos videos a través del departamento prensa les serán entregados a cada uno de ustedes. Bueno, este es el saludo protocolar, el arranque de la entrevista justamente de la conferencia de prensa, pero tenemos un poquito más adelante donde él ya sí lo hace en forma más didáctica, explicando de qué manera la responsabilidad de los guardias, por dónde salieron, el grupo de reos. A ver, tenemos esa parte, por favor. Nacional de la GEO procedió a realizar la requisa en el lugar donde se produjo posteriormente la fuga, ¿verdad? Con personal antimotín de la GEO, y en donde fueron estas personas sacadas desde su lugar de reclusión y se produjo la correspondiente requisa, por decirlo así. Esa es la forma en que son sacados, tanto del pabellón baja, donde se encontraban los líderes del PCC, como del pabellón alta, donde se encontraban presos comunes. Posteriormente a eso, esto después va a poder ser exhibido a cada uno de ustedes, van a poder tener acceso a eso. Otro de los videos es el control diario que se realizó el día 18 de enero en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero en horas de la mañana. Como podemos observar, a los del pabellón alta se los baja a todos y se los va llamando por lista, por decirlo así, ¿verdad? Posteriormente a eso, los guardiacárceles ingresan hasta el referido pabellón donde se encontraban los líderes de esta facción criminal brasilera, y pueden ustedes notar cómo se hace el control, un control displicente,
y en algún momento de la filmación podrán observar de que estos guardiacárceles en los cuales estamos trabajando para su identificación se acercan al lugar donde se encontraba el túnel y no dan aviso de ello. Ahí pueden observar de que estas personas se encuentran al fondo, ya en el lugar donde se produce el túnel, estos guardiacárceles, y posteriormente van saliendo. Bueno, parte de la explicación también del por qué con insistencia se habla de la responsabilidad por parte de los propios funcionarios, de los guardias contratados, incluso de la propia policía. De hecho, ya en los próximos programas vamos a seguir emitiendo más imágenes acerca y más explicativos también acerca de lo que pasó esa noche madrugada del 19 de enero en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Hacemos una breve pausa porque después de ella vamos a volver con las imágenes desde el estadio del Olimpia, los preparativos para lo que va a ser el superclásico del domingo. ¿Usted qué club es? Era cerrista, pero no soy muy Era. fanática, sí. Ah, usted pues se puede cambiar. ¿Cómo es? Otro club? No, no me cambié. Vamos a discutir eso ¿Qué en la pasó? pausa. ¿Te defraudó No, el equipo? no, dejó de gustarme ¿Esperaste el fútbol. una copa? Dejó de gustarme. Mira, Carlos, haces preguntas muy difíciles. Cierto. En la pausa les explico. ¿Sí? Bueno, después Dale. de la pausa, yo les cuento qué nos explica. A ver, Pasó eso. Sí, qué triste, che. No, Ya ¿por nos qué contó triste? No, qué la historia, triste. no podemos revelarla al aire. Qué triste, Vamos a- che. Te entiendo. Bienvenida cuando quiera en el bosque, ¿eh? Voy a pensarlo. Sí, ¿y quién está allá en el ¿Quién está? bosque? A En ver. Para Uno. ¿Sabe por qué le dicen Para Uno? ¿Por qué le dicen así? Porque era la primera para el tranvía. Ah. Sí. No es por otras cuestiones Sí. meramente futbolísticas que algunos quieren decir, ¿verdad? no, Que y- los y- chicos- Consolidaron ese nombre. Ah, ahí está. Ya. Por ¿Y eso. usted sabe por qué le dicen el tricampeón de América? Ay. Bueno. Bueno. El gran clásico es el fin de semana, el domingo, ahí justamente en la cancha del Olimpia, los preparativos, más que nada siempre, porque es un partido a alto riesgo, entonces la seguridad también tiene mucho que ver. Y a ver qué más nos cuenta el varón de Nueva Italia desde el estadio del Olimpia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Julio. Hola Carlos, ¿cómo te va? El saludo allí a Fernanda, a Juan Cáceres Troche, a toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Es así, estamos en el Bosque Encantado. No solamente se le dice Para Uno, porque aquí estaba la estación de la parada número 1, en este caso, del tranvía. Es por eso que se le dice Para Uno al lugar, pero también se le dice el Bosque porque hay realmente una cantidad importante de árboles, principalmente hacia el sector de Plateja. Ahí observamos justamente, por eso se le dice el Bosque Había de un Para mangal, Uno, el Bosque de... Un mangar importante, Sí, ahí está. ahí en la parte trasera, incluso hasta ahora ahí en lo que se conoce como también la curva San Miguel. Uno se llama Mariscal López, tú vas tomas esa curva San Miguel para salir a General Santo a la mano derecha. Todavía hay un bosque importante que formaba parte justamente de lo que hoy es el Club Olimpia. Totalmente, sí, por eso es el Bosque de Para Uno, el Bosque Encantado le llama el presidente de Olimpia, Marco Trovato, la Cuna de la Gloria, en fin, tiene varias denominaciones. El Estadio Manuel Ferreira, que el día domingo a las 17:45, Carlos, compañeros televidentes, va a estar albergando el clásico número 306 en la historia del fútbol paraguayo. Por ahora, paridad absoluta. Hay que ver hacia qué lado se inclina la balanza estadística después del superclásico del día domingo. Si se inclina a favor del decano, que evidentemente llega con la aureola de candidato, de favorito a este partido por los antecedentes inmediatos, porque es el tetracampeón del fútbol paraguayo y porque viene exhibiendo una solidez futbolística importante. Cerro Porteño va a presentar un equipo alternativo prácticamente con varios jugadores que habitualmente no son titulares en la Copa Libertadores de América, ya que el día miércoles tiene la revancha copera ante el Barcelona de Ecuador, de Guayaquil, en la nueva olla monumental. Como que va priorizando Cerro Porteño también la Copa Libertadores de América por una cuestión económica, porque Cerro, si accede a la fase de grupos, va a ganar $3 millones, así que va a ser un ingreso, un oxígeno importante en el aspecto económico. Por eso prioriza Cerro Porteño la Copa Libertadores y en el clásico va a poner una mezcla de titulares y suplentes. El empastado está en perfectas condiciones, hermoso el gramado. Les decía yo hace rato, Carlos, a los compañeros de Platea de Noticias de Paravisión, que si no es el mejor campo de juego en el fútbol paraguayo, pega por el palo. Realmente está impecable la cancha del decano, la cancha del Olimpia. Y está de hecho, terminando desde que vino Daniel Garnero
No, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Está justo, a ver, en tu espalda, ahí atrás, está terminando lo que va a ser el sector del campeón del mundo, ¿no? El nuevo sector justamente que va a tener el Olimpia y que obviamente se está preparando para hacer el nuevo clásico. Exactamente, sí, de hecho ya va a estar habilitado este sector VIP que da hacia la zona de plateas en este caso y que contempla 1.400 butacas, 1.400 lugares. Este sector va a estar repleto, de hecho ya no hay entradas. Hoy al mediodía Malte Melgarejo, director de comunicaciones del Club Olimpia, ya nos comunicaba que no hay más entradas, así que va a estar estadio lleno, estadio completo el día domingo para el Superclásico. Pequeños detalles que están terminando los trabajadores justamente, pero de hecho ya está todo hecho, ya está todo listo como para albergar a la gente en un sector que es privilegiado porque prácticamente van a estar a escasos 4 o 5 metros del campo de juego, evidentemente con una importante cantidad también de efectivos policiales, de guardias de seguridad privado que por supuesto van a estar trabajando para que los hinchas del Decano que estén en este sector, en este lugar, que van a estar muy cerca del campo de juego, tengan también un comportamiento ejemplar. De hecho, se exhorta a la gente que va a estar en el sector VIP a que tengan un buen comportamiento, civismo, que no haya ningún tipo de inconveniente en el estadio. Actualmente, nos decía Malte, tiene un aforo para 22.000 personas, sí, el estadio Manuel Ferreira. Y atención con esto porque hay una proyección de crecimiento para el futuro a mediano plazo, a corto mediano plazo. En un futuro, Carlos, sí, esos palcos que ustedes observan en estos momentos en la zona preferencial van a correrse en toda la extensión de la zona preferencial. Esa es la intención del Club Olimpia. Sí, va a estar hermoso realmente, va a quedar hermoso realmente. Y también en los costados, allí en la zona de talud de preferencia, van a intentar hacer lo mismo que este sector VIP hacia platea, es decir, el mismo sistema de trabajo, la misma estructura quieren llevar hacia la zona de preferencia, en los costados allí hacia los costados de los bancos de suplentes. Así que va a ir creciendo Olimpia y también hacia la zona de platea hay una proyección de crecimiento, una segunda bandeja o también un edificio de palcos para los hinchas del Olimpia. Sí, Juan. Con respecto a la seguridad, tuvimos muy buena experiencia en los últimos 2 clásicos, tanto en la olla azulgrana como en Pra 1, la última vez que jugaron Cerro y Olimpia. ¿Qué te parece el comportamiento de los hinchas? ¿Esto podría darse, o sea, podría repetirse en el sentido de no generar hechos de violencia? Totalmente, es lo que esperamos. Hoy también charlábamos nosotros con Eliseo Gaona, que es el jefe del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, y nos decía que 1.400 efectivos policiales aproximadamente van a desplegar todo el operativo seguridad. Ya 24 horas antes del partido, desde el día sábado, va a comenzar todo este operativo y se va a prolongar hasta la medianoche del día domingo, es decir, a las 10, las 11, las 12 de la noche del domingo, igual en las adyacencias de Para 1 va a seguir habiendo protección policial. Así que es muy importante recalcar eso y la gente tiene que venir, por supuesto, munida de su cédula de identidad, que tiene que coincidir naturalmente, porque el número de cédula se imprime por la entrada y sí o sí tiene que coincidir eso para que puedan ingresar hasta el estadio Manuel Ferreira, Juan. Sí, de hecho la policía, el comisario Gaona justamente está explicando que van a tratar de separar así físicamente a las dos hinchadas, porque Olimpia, todo el sector de hinchada Olimpia, va a ingresar a través de Mariscal López y todo el grupo, incluso el acompañamiento de colectivos de los cerristas, lo va a hacer por Ayala Velázquez, que está detrás. Entonces, para incluso separarlos físicamente y después también el mismo procedimiento para el despeje después del estadio. Cosa que pasó en el clásico pasado, que también se jugaba ahí. Algo ha parecido, incluso el panorama, en un momento sí como que se caldeó entre propios hinchas cerristas. Pero el gran problema, y Julio lo sabe, a veces son escaramuzas dentro del estadio. Pero el problema es cuando salen del estadio y se encuentran en la calle o en cualquier otro sector o en ciudades. Y ahí viene el tema de los encontronazos y de las rivalidades de grupos que terminan incluso con casos lamentables. Pero bueno, ojalá que no sea esta historia. Julio, te envío un fuerte abrazo. Gracias por este reporte.
Dale, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo también allí para los compañeros y bueno, mucho éxito para Olimpia, para Cerro Porteño y que sea un espectáculo sin violencia principalmente. Claro. Abrazo grande, compañeros. Vamos a tener previa en C9N de 15 a 17 horas, así que estén atentos a toda la pasión que se va a vivir aquí por C9N. Claro, ahí todo el equipo deportivo que va a estar a full. Pronóstico, estaba buscando Antes que cambiemos de tema, ¿no? Usted que está sin club, ahora que se quedó sin club, pues dejó de ser... La gente me dice en las redes que está muy bien que cambie de club. Me escriben. Tiene más seguidores por Saludos, eso. Juan Madimar dice. Ajá. Desde hoy te sigo porque me enteré que cambiaste de club, dice. Sí. Culpa del señor Carlos Troche que dijo que yo cambié de club. Seré yo, señor. Yo no tengo nada que ver. Seguidores. No, simplemente, no. Yo te invito cordialmente, la decisión es tuya. Claro. Bueno, vengan acá, vamos a recordar. Aproveché y te voy a decir. Sí. La gran ventaja que tenés en ese que está sobre Mariscal López es que podés ver las estrellas sin que haga falta que sea de noche. Exactamente. Bueno, el domingo, 30 grados de máxima, 15 de mínima, clima agradable para ir a ver el clásico. Otra noticia destacada, 20 personas muertas confirmadas ya por dengue, hay otras bajo sospecha. Parece que tuvo un estancamiento, dice el ministro. A partir Pero de igualmente sigue creciendo la cantidad de afectados. Exactamente, se sigue estudiando algunos casos, más de 97 muertes que todavía están, veremos si son o no a causa del dengue, y una gran cantidad de gente que está con dengue, pero que después va a ir descendiendo ya este número, esperemos. Finalmente, Juan, lo de la Municipalidad de Asunción con el Ministerio del Interior. Noticia en desarrollo. Acciones para este fin de semana, se va a empezar la tolerancia cero con respecto a limpia vidrios y cuida coches. Con esto nos vamos, feliz fin de semana, buen resto de jornada, gracias, cuídense y si Dios permite nos vemos el próximo lunes, ¿está bien? Sí mismo, gracias. Chao. Hasta luego. Chao.